Ya hice la solicitud. Ya se está grabando tenemos confirmación, está grabando la sesión y vamos entonces a incluir sonido del equipo y a compartir entonces mi pantalla. Ok, ahí está mi pantalla. Vamos a buscar, aquí está ok, sí, aquí está. Vamos para allá entonces. Bien muchachos, ahí súper rápido, ya para concluir el material. La última vez que nosotros nos vimos, ah, estuvimos conversando sobre la ecuación de propagación de los campos. Llegamos a las ecuaciones de ondas, de campo eléctrico y de campo magnético. Primero partimos de Faraday y entonces reemplazamos Ampere, después hicimos lo contrario. El asunto es que generamos las ecuaciones de onda. Esta es la ecuación de onda para el campo eléctrico. Voy a buscar mi puntero. Ok, y entonces hicimos algo, como le decía, muy parecido. Entonces la ley de Ampere, para entonces sustituir por la ley de Faraday, hacer un pequeño trabajo allí y entonces llegar a la ecuación de onda del campo magnético. Y entonces tenemos las dos ecuaciones de onda. Es un caso muy específico, claro, como le habíamos dicho anteriormente, el caso en el que la ρ sub b y la j es igual a 0 y que estamos en el vacío, ¿no? Ahí entonces pasamos hacia algunas pequeñas consideraciones sobre lo que era la orientación de los campos, cómo están relacionados unos con los otros, y además entonces también cómo se relaciona la propagación con la variación espacial, ¿no? Entonces ahí vimos básicamente que campo eléctrico y campo magnético forman 90 grados y que ambos campos coinciden en la variación espacial, ¿ok? Y esa variación espacial es normal a ese plano. Entonces, y además esa variación espacial, como dice este último texto, está en la misma dirección de propagación de la onda, ¿ok? Así que para saber la variación espacial o saber hacia dónde se propaga la onda, entonces simplemente hacer el campo eléctrico, producto vectorial con H, y eso te va a dar la dirección de propagación. Ahí vimos un pequeño ejemplo y finalmente entonces llegamos entonces a lo que queríamos mostrar hasta ese punto, ¿no? Bien, hoy quiero ver la parte de campos armónicos en el tiempo, porque necesitamos reescribir las ecuaciones de Maxwell para campos armónicos en el tiempo, o sea, en forma fasorial. ¿Ok? Ahí está la definición de lo que es, el campo armónico en el tiempo. Es un campo de carga periódica o sinusoidalmente en el tiempo. Entonces, hay algo muy importante en relación a el hecho de nosotros trabajar con campos armónicos en el tiempo. Las cosas se facilitan al poder trabajar en campos armónicos en el tiempo. Y el por qué se facilitan, pues viene aquí en este párrafo. Ok, lo importante entonces de trabajar con funciones sinoidales, o sea, con campos armónicos en el tiempo, es que todas las variables que nosotros conocemos hasta ahora, campo eléctrico, densidad de flujo magnético, densidad de flujo eléctrico, densidad de las fuentes generadoras también, densidad de corriente eléctrica volumétrica, densidad de carga eléctrica, todo eso se puede escribir en forma fasorial y una forma en la que es independiente del tiempo. O sea, que solamente va a depender del espacio. Entonces nosotros podemos trabajar en campos armónicos en el tiempo teniendo presente de que vamos a separar la parte temporal de la parte entonces espacial. Y simplemente se puede dejar la parte temporal de lado, hacer el trabajo con la parte espacial que sería el fasor y entonces esto al final si tú deseas puedes entonces volver a incluir el factor de tiempo. Entonces
Esa es la gran importancia de los campos armónicos en el tiempo, de campos sinusoidales. Nos permite hacer esa separación, ¿no? De la parte temporal y la parte espacial. Ahí está una definición de fasores que ustedes conocen. Eh, es un número complejo que contiene tanto la amplitud cuanto la fase de la oscilación sinusoidal. Yo en términos de álgebra y de propiedades, de fasores, esto, lo otro, simplemente vamos a acabar haciendo una referencia porque ustedes trabajan fasores, ¿no? Entonces, el fasor, entonces lo podemos representar, o sea, es un número complejo, tiene amplitud, tiene fase, podemos representar como ya lo conocemos, el fasor Z igual a X más JY, lo podemos poner en este tipo de nomenclatura, o lo podemos poner en coordenadas polares, haciendo uso de la identidad de Euler, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? El asunto es que dividimos o separamos a dos partes, se distinguen, o se representan dos partes, la parte real, la parte imaginaria, la parte real viene dada por el R coseno de phi, la parte imaginaria viene dada por el R seno de phi, disculpen. Y entonces el R, o sea, la amplitud de la señal, de la corriente, de lo que esté representando, es entonces la raíz cuadrada de cada una de las partes, ¿no? De la parte x al cuadrado, de la parte entonces imaginaria y al cuadrado, ¿no? El ángulo de fase es entonces tangente inversa y sobre x. Acá tengo un dibujo, ¿no? Tenemos la parte imaginaria, la parte real, aquí está R, y entonces frecuencia angular, y aquí formando el ángulo phi. Eso es básicamente la definición de lo que es el concepto de fasores. Hay mucha mayor información en mucha otra cantidad de libros. El propio Sádico tiene un pequeño apéndice, el A.2, que te sirve más o menos para recordar o ver algunas propiedades, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es simplemente tomar esa definición del campo armónico en el tiempo y entonces poder utilizar lo que nos interesa entonces en la parte de las ecuaciones de Maxwell. Para eso lo que vamos a hacer ahora, hay que introducir la información del tiempo, ¿no? Entonces vamos a introducir la información del tiempo aquí en la parte de la fase. Vamos entonces a tener omega t más, y entonces agregamos ahora un tita que puede ser una función de coordenadas temporales o espaciales, o que inclusive puede ser una constante, ¿no? Entonces, ahora, viéndolo desde ese punto de vista, si reemplazamos en nuestro fasor Z, RJ de phi aquí así, reemplazamos entonces la expresión del phi, de la fase aquí, la podemos dividir entonces en J tita y en en omega t, ¿no? Y entonces la dividimos en dos partes, y ya ustedes van viendo cómo entonces estamos dividiendo la parte temporal de la parte espacial, ¿no? Entonces la parte real la podemos escribir de esta forma. Tomamos la parte real aquí, la podemos escribir entonces de esta forma, muy parecido a lo que teníamos inicialmente, solo que estamos agregando aquí entonces esta función, ¿ok? Y entonces la parte imaginaria, de manera muy similar, también la podemos entonces representar de esta forma, ¿no? Muy similar nuevamente a lo que nosotros teníamos anteriormente, ¿ok? Solo agregando la parte de la función tita. Entonces, vamos a ver cómo es que está funcionando esto. Suponte que tienes una corriente sinusoidal instantánea, una dependencia en el tiempo, dada por I0 coseno omega t más tita. O sea que estamos tomando aquí, trabajando con la parte real. Generalmente, siempre se trabaja con la parte, generalmente se trabaja con la parte real, pero eso no quita que usted trabaje con la parte imaginaria también. Reescribiendo esto aquí, nosotros podemos, utilizando esto otro aquí, nosotros podemos dividir esa corriente instantánea, la podemos reescribir de esta manera.
separando su parte temporal acá de la parte entonces espacial y en la parte aquí esta espacial. Entonces nosotros podemos definirla como IDS. Entonces, IDS sería igual a I de 0 EJ tita, ¿no? Ahí está nuevamente, simplemente lo coloqué de nuevo. Ahora entonces definimos entonces el IDS como I0 EJ tita, ¿verdad? Y obsérvate, es un término complejo. Se le llama, en este caso, corriente de Fasor a IDS. Entonces IDS se dice que sería la forma de Fasor de la corriente instantánea. Entonces, lo importante de introducir esto aquí es lo que estoy volviendo a remarcar aquí, a resaltar aquí, que tú has separado la parte espacial de la parte temporal. Entonces, eso significa que más adelante lo que tú puedes hacer es simplemente trabajar con la parte espacial, ¿no? Tienes la parte instantánea, la divides en su parte temporal y en su parte espacial, y solamente trabaja con la parte espacial, ¿no? Puedes dejar de lado la parte temporal, ¿no? Y al final de hacer tu tratamiento, si deseas, puedes regresar entonces a la parte, a tu expresión instantánea, ¿no? Ya teniendo tu parte de Fasor, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo para ver cómo es que está tomando forma esto. Tú tienes un vector armónico en el tiempo A cualquiera, tiene dependencia instantánea, tiene dependencia espacial y temporal. Entonces, la forma de Fasor de ese vector A sería entonces ADS, que solo depende de la parte espacial, ¿no? Entonces, aquí está la parte temporal, digo, la forma instantánea, disculpa. Tomamos la parte real y la separamos, entonces, forma de Fasor, que es la parte espacial, más entonces la parte temporal, ¿no? Muy fácil. Y entonces ADS es pues, sería una función de la posición y no del tiempo. Entonces ahí queda todo separado de una vez. ¿Ok? Entonces esa es una mejor manera de trabajar. Entonces por eso es que se trabaja con campos armónicos en el tiempo, con campos sinusoidales, porque nos permiten de, ese tipo de separaciones, ¿no? Bien fácil. Aquí hay un pequeño ejemplo. Obsérvate que tienes menos beta X ahí, aquí, en la parte, aquí, pues, aquí. Entonces, ahora este me queda negativo aquí, en la parte, ¿no? La parte del Fasor. Y entonces, la forma de Fasor sería aquí, ¿no? Y entonces queda en ADY, ¿no? Y entonces ahora puedo volver entonces a reescribir mi vector de forma instantánea, ¿no? Ahora con su forma fasorial, que sería la parte espacial, y su forma temporal, ¿no? Entonces, ahora lo que nos haría falta nada más es ver cómo se comporta cuando derivamos una cantidad instantánea en relación al tiempo y cómo integramos ¿cómo te puedo yo decir? Una cantidad instantánea en relación al tiempo, ¿no? Eso es importante porque lo necesitamos para poder reescribir las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Para campos armónicos en el tiempo. Entonces, suponte que tengo la cantidad instantánea A, la derivo en relación al tiempo, aquí. Entonces vamos a trabajar con la parte real, ¿no? Y entonces aquí tenemos la división, entonces la separación en términos del Fasor y en términos entonces de la parte temporal. Obsérvate que ¿cómo te puedo decir? Este operador solo está trabajando encima de la parte temporal. Entonces esta derivada aquí es muy fácil, te queda el Fasor multiplicado por J omega, ¿ok? Entonces resumiendo, la derivada en el tiempo de una cantidad instantánea A, ¿ok? Equivale a multiplicar su forma de Fasor por J omega, ¿no? Y algo muy parecido va a suceder con la integral. Aquí está, de manera similar. Yo integro una cantidad instantánea en relación al tiempo, entonces es simplemente tomar el Fasor y dividirlo por J omega, ¿no? Entonces es extremadamente simple. Entonces, aquí está ya para una consideración final antes de pasar a las ecuaciones de Maxwell.
Ok, tengo aquí mi parte instantánea, que es real, dependiente del tiempo. Tengo mi fasor aquí, que es invariante en el tiempo, compleja y representa la dependencia espacial, ¿ok? Entonces es mejor tú trabajar, como te decía al inicio, trabajar con la parte fasorial para entonces luego tú obtener el vector A en forma instantánea, ¿no? Entonces, eh, ah, vamos a ver entonces cómo esto se aplica en aquello que estamos necesitando, ¿no? Vamos para allá. Aquí están las cantidades que básicamente nosotros hemos estado trabajando a lo largo del semestre. Campo eléctrico, densidad de flujo eléctrico, densidad de campo magnético, densidad de flujo magnético, densidad de corriente volumétrica y la densidad de carga, ¿no? Entonces, vamos a escribirlas en forma de fasor, ¿ok? Vamos a utilizar, por ejemplo, la ley de Faraday, ¿ok? Ahí está la ley de Faraday en su forma instantánea. Vamos a ver cómo escribimos el campo eléctrico, entonces lo separamos en su forma espacial y en su parte temporal y hacemos exactamente lo mismo para el campo magnético. Ahí está, por ejemplo, ahí está la separación de la cantidad instantánea, ¿no? En su parte espacial, aquí está el fasor, ¿no? Y aquí está la parte temporal. Hacemos algo muy parecido entonces a la densidad de flujo magnético. Reescribimos en forma factorial esa cantidad instantánea y multiplicada por su uh, parte temporal. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser entonces, bueno, hacer lo que nos dice ahí la ley de Faraday que tenemos que hacer. Una, hay que hacer el rotacional y en la otra hay que derivarla parcialmente en relación al tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, vamos a reemplazar eso. Obsérvate, ya más o menos tienes una idea de lo que va a suceder cuando reemplazamos esta parte aquí y cuando reemplazamos esta otra parte, la reemplazamos acá. Ahí están reemplazadas las cantidades instantáneas. Y ahora vemos entonces el rotacional primero. A la izquierda, nosotros podemos reagrupar esto de esta manera, ¿ok? Porque Nabla es definido como un operador que solo actúa en la parte espacial, que él no actúa en la parte temporal. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, podemos agruparlo así. Y acá, entonces, en la derivada en el tiempo, es interesante porque es lo que habíamos visto anteriormente. Cuando tú derivas una cantidad instantánea, eso equivale simplemente a multiplicar el fasor por j omega, ¿no? Ya que entonces esto, y bueno, tú tomas en consideración que BDS, que es la parte fasorial, ella solo depende de la parte espacial, no depende del tiempo, ¿no? Y nos queda de esa manera. Ahora, entonces ya básicamente está hecho lo que queremos, entonces ahora igualamos las dos partes y ya tienes una idea, ¿no? De más o menos lo que va a suceder al igualar esto con esto otro acá. Puedes dejar de lado la parte temporal, ¿no? Vamos para allá y te quedaría el rotacional. Vamos allá, ¿ok? El rotacional de la parte del fasor del campo eléctrico igual a negativo de j omega multiplicado por el fasor del campo magnético, ¿ok? De la densidad de flujo, de la densidad de flujo magnético. Y eso es entonces la forma de fasor de la forma instantánea de la ley de Faraday, que es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell. Podemos hacer exactamente lo mismo para ley de Gauss, para campos electrostáticos, ley de Gauss para campos magnetostáticos, y podemos hacer exactamente lo mismo para la ley de Ampère. Ahí está. Antes de eso, esto es importante. Bueno, ya lo había mencionado, ¿no? El factor temporal a la j omega t desaparece. Esto, eh, aquí está lo que habíamos mencionado ya anteriormente.
y que es la gran bondad que tiene y que nos ofrece los campos armónicos en el tiempo es que se separa entonces en ecuaciones independientes del tiempo, ¿no? Cuando tú usas los factores, separas en ecuaciones independientes del tiempo. El término temporal desaparece, pero tú lo puedes inserir en el momento en el que tú desees. O sea, no tienes por qué estarlo llevando, ¿no? Simplemente tú puedes decir al final del día, el factor temporal era tal, y simplemente lo menciona, no necesitas estar llevándolo, ¿no? Así entonces, como te decía, podemos escribirlo, las ecuaciones de Maxwell, vamos a hacerlo en el caso que tengamos un medio lineal, isotrópico, homogéneo, ¿no? Y que tenemos entonces una permeabilidad dieléctrica. Vamos a escribirla entonces en forma diferencial, ¿ok? Para cada una de las otras ecuaciones de Maxwell, ley de Gauss para campo electrostático, ley de Gauss para campo magnetostático y la ley de Ampère, ¿no? Entonces, observa que es muy parecido a lo que habíamos obtenido aquí en la ley de Ampère, en lo que obtuvimos entonces en la ley de Faraday. Y eso escrito, ¿qué puedo yo decir? Escrito en forma diferencial, en forma integral para las ecuaciones de Maxwell. El procedimiento es muy parecido y ahí está entonces reescrita. Entonces, solo te cabe entonces a ti decir, por ejemplo, bueno, he asumido que el factor temporal es este, E a la J omega T, ¿no? Entonces tú trabajas solamente con la parte fasorial y al final del día tú simplemente agregas tu factor temporal o especificas cuál es el factor temporal que tú has trabajado, ¿no? Aquí, por ejemplo, un caso del que el factor temporal, entonces, en esas ecuaciones, el caso si el factor temporal fuese sido menos J omega de T, entonces, a donde aparece en esas ecuaciones J, tú simplemente reemplazas por menos J. Y dio, ¿no? Entonces, eso era lo que quería, es lo que quiero mencionarles en el día de hoy. Y bueno, no sé, les pregunto si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, alguna contribución. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, voy a regresar a Teams, voy a salir de aquí. Vamos a ver si todavía tenemos alumnos. Sí, ahí tenemos. Eso ahí, muchachos. ¿Alguna observación ahí, esto, lo otro? Estamos listos para hacer problemas, muchachos. Creo que ya les dije en la última clase. Hay una lista de problemas. En la plataforma de eCampus que puedan hacer. Hay problemas que están, ¿cómo le puedo yo decir? Están resueltos con la misma temática que hemos hecho anteriormente. Así que no sé si alguien quiera agregar algo, esto, lo otro. No, profe, no tengo preguntas. Ok, muchachos, entonces miren, Profe, yo tengo una consulta, pero es de otra cosa. Carlos Pérez. Sí, ¿hasta qué día tenemos chance para entregar lo de los webinars? Sí, Carlos, tenemos hasta el día del examen semestral. Ya saben, el examen semestral es el lunes 19 de julio, ¿ok? Entonces,
tienes hasta ese día, ¿ok? Eso ahí lo habíamos dicho desde el inicio. Así que eso ahí. Ah, listo, profe, gracias. Es que como yo incluí la materia, no estaba en las primeras clases. Ajá. Bueno, uno intenta hacer las cosas. Bueno, voy a incluir en la próxima propuesta académica, voy a incluir la fecha de entrega del webinar para evitar eso. Pero bueno, de todas maneras siempre a veces sucede ahí. ¿Alguna otra observación, muchachos? Solo hay que discutir entonces la forma en la que vamos a hacer el examen semestral, cuál va a ser el formato del examen semestral. Y creo que ya inclusive estuvimos hablando algo de eso al respecto la última clase, ¿ok? Sí, profe, le iba a preguntar sobre eso mismo. En el semestral entonces vendría los temas que estamos viendo ahora, ¿verdad? Sí, 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 Ok. exactamente. Toda la parte de ondas, de propagación eh, de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Campo armónico en el tiempo, la forma fasorial, lo que hemos visto básicamente, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Eso ahí. Pues solo habría que discutir el formato del examen. Tenemos la opción, que ya lo había mencionado, si no lo mencionó, si lo mencioné, me dicen, denle una pensada. Tenemos la opción de hacer un examen a futuro, tomar todo este cuerpo de conocimiento que se ha adquirido y aplicarlo en algo muy específico, tipo que se llaman pruebas disertativas. O tenemos entonces el mismo esquema de hacer problemas, esto, lo otro, ¿no? Que hemos hecho hasta el día de hoy. Denle una pensada a eso ahí y entonces definimos eso el día jueves. Los problemas están hechos en la plataforma, muchachos, así que ah, ah, ahí está la lista y ahí los problemas están hechos, así que no creo que haya más eh, misterio al respecto, ¿no? Es solo sentarse a trabajar. Yo sí voy a concluir el curso el día jueves. La próxima semana me voy a dedicar entonces a calificar los exámenes. Yo estoy un poco atrasado. Estoy debiendo los parciales de ustedes, el segundo, y estoy debiendo los parciales de los otros grupos también. Y de una otra materia estoy debiendo parcial y estoy también debiendo unos ejercicios de laboratorio. Así que nosotros concluimos el semestre básicamente este jueves. La próxima semana estaré disponible para cualquier pregunta, esto, lo otro, siempre por Teams. Y alguien que tenga alguna duda. Eh, um, porque el examen de nosotros sería el primer examen del semestral, así que antes de irnos al semestral, ustedes tienen que tener todas sus notas, ¿ok? Porque si no, ahí se va a juntar parcial, se va a juntar con semestral y eso no puede ser, eso es mucha cosa junta y eso no es recomendable y jamás lo he hecho. Siempre le entrego, como les he dicho, su examen antes del próximo, el examen anterior, antes de que se ejecute el otro examen. Así que si no hay preguntas, muchachos, vean el material que está en la plataforma de campus. Y nos vemos el sábado para la conclusión del curso. Denle una pensada a lo que les estoy diciendo. Y eso ahí, si no hay preguntas. No le quito más tiempo. Y entonces, bueno, Dios mediante, nos vemos el día jueves para la conclusión entonces del curso. El día más importante del semestre, además del primer día. Así que muchachos, ha sido un placer haber trabajado con ustedes y Dios mediante entonces nos vemos el día jueves. Saludos a todos. Tengo que Hasta detener luego, la profe. grabación. Sí, saludos a todos.